Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. El pan, y voy a hablar del pan en Puebla, fíjese. El pan en Puebla, es que tengo que hacerlo. Yo sé que este otro tío, es el otro tío, debemos hablar del otro tío del señor productor. El pan en Puebla está en una crisis, pero miren, hay que estar en crisis, pero de verdad, de esas crisis que es como esos TikToks en donde dicen que vas a estar, conoces a una persona y sabes que vas a estar 3 años en terapia, que te va a mandar 3 años a terapia. Bueno, has de estar en una crisis tan profunda y tan brutal como el pan en Puebla para tener que llamar a Javier Lozano. De verdad que sí. O sea, el pan en Puebla tiene que estar en una crisis en nivel profundidad extrema para mandar, para rescatar, para revivir a Javier Lozano. De verdad que sí. Y es que Javier Lozano pone en sus redes sociales que con orgullo informa que ayer en Puebla regresó formalmente como miembro activo de Acción Nacional. Dice que pondrá todas sus capacidades, conocimientos y experiencia para defender derechos, democracia, instituciones y libertades y así rescatar a México de la pesadilla de la 4T en 2024. Atentamente, Lozano. Ahí está, vea usted nada más. Mire, Javier Lozano, un personaje que no ha dicho ni pío por las acusaciones de abuso sexual en las que está vestido su hijo, que no ha dicho ni pío por el copelas o cuello de cierto personaje que está en prisión y que lo acusa de haberle pellizcado unos cuantos milloncitos a la lanita que le incautaron, el Shenli Llegón, un personaje calderonista hasta la médula, que llega a Puebla ante la amenaza de un nuevo gobierno de la 4T. Porque, miren, aunque para muchos, no voy a decir ni siquiera muchos, aunque para algunos el gobierno de Barbosa no ha sido lo que esperaban, la gente en Puebla le sigue teniendo confianza a la 4T. Sí, Puebla perdió la capital, Puebla perdió San Pedro Cholula, sí, pero Morena sigue presente. La gente, mis paisanos, no son tontos, somos reinteligentes. Y ante la renovación de la gubernatura, porque justo en 2024 se renovará la gubernatura en el estado, hay al menos 2 perfiles de Morena que se están posicionando, lo hemos platicado muchas veces. Uno de ellos es Alejandro Mier, y el otro es Alejandro Armenta, perdón, y el otro es Nacho Mier. 2 morenistas, uno senador y el otro diputado, que se están posicionando para ser gobernadores. En el caso de Nacho Mier es a quien más le temen. ¿Por qué? Porque Nacho Mier ha incluso públicamente ganado la aceptación de priistas. Esto no es usual. Priistas que han dicho que votarán por él sin salirse del PRI. Imagínese lo que es ser priista. El PRI está para llorar. Lo que es que un priista diga, yo no voy a renunciar a mi militancia, ni mucho menos, pero si se postula a mi compadre, yo me voy con él. Si se postula a Nacho Mier, yo voy a votar por él. Imagínese lo que es eso. Bueno, pues ante este escenario, regresa Javier Lozano. ¿Por qué se fue Javier Lozano del Partido Acción Nacional? Pues así que digan, se fue. No, lo sacaron, porque Javier Lozano se le ocurre en 2018 ser el vocero de José Antonio Meade. Se le ocurre ser el vocero de José Antonio Meade y no estar en el equipo de campaña de Ricardo Anaya, ¿no? Porque también había sus ciertas diferencias encabezadas por Felipe Calderón, porque esas eran las diferencias. La animadversión que hay de algunos panistas hacia Ricardo Anaya, o que hubo de algunos panistas hacia Ricardo Anaya, era por Margarita Zavala. Evidentemente Javier Lozano no iba a respaldar a Ricardo Anaya, porque pues él era calderonista. No, Margarita Zavala, ellos querían que fuera la candidata, y bueno, a todos nos quedó claro que Margarita Zavala no sirve para ser candidata. O sea, la tuvieron que meter de pluri en estas elecciones, y en un distrito ultraconservador en la Ciudad de México, para que ganara la Diputación Federal. Pero como presidenta o candidata a presidenta, la señora, con todo respeto, simplemente no da. Entonces, tienen que recurrir a un personaje, o tuvieron que recurrir en ese momento a un personaje como José Antonio Meade para que fuera vocero, porque Meade tampoco es como el personaje más
fuerte y potente, la neta, no, o sea, no tiene encanto José Antonio Meade, sí, quizás tenía esta preparación, y es justamente lo que yo decía en 2017, que algunas personas interpretaron como, ay, es que tú apoyaste al PRI y al PAN. No, sí fui mucho más crítica con Andrés Manuel López Obrador porque yo no conocía el proyecto, contexto, yo trabajaba en partidos políticos, yo salí de trabajar en partidos políticos en 2017 y mi transición fue bastante interesante porque empecé trabajando en el PRI, luego me fui al Verde, que es exactamente lo mismo, aunque el Verde está con Morena, pero bueno, es exactamente lo mismo, y terminé en un partido local que era socialdemócrata, pero que en Puebla, a ver, había dos sopas, o estabas con el PRI o el Verde o estabas en contra. Entonces, este partido socialdemócrata sí estaba aliado con esta mega alianza en donde estaba Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y demás partidos locales, porque eran literalmente en contra del PRI. O sea, no había otra, no había más, no había otras opciones, no había el del medio, no había otra opción. Y apenas estaba surgiendo Morena. Entonces, mucho conocimiento no tenía, pero si algo sí tengo es un conocimiento del contexto en las entrañas de estos partidos. Entonces, bajo ese contexto, lo que yo dije es que tanto Meade como Anaya se posicionaban como los que tenían más capacidad académica, porque tenían que si los títulos, que si Harvard, que si hablaban 3 idiomas, que si no sé qué, pero eso nunca, y eso siempre lo he dicho, no es suficiente. No es suficiente tener estudios, no es suficiente estar preparadísimo académicamente o estudiar en instituciones de la Ivy League. No es suficiente cuando tienes que gobernar un país con 130 millones de mexicanos, en donde, seamos honestos, es un país con variedades muy amplias, magistrales. Entonces, no funcionaba. Y yo lo que dije es eso. Entonces, vaya, Meade sí, preparadísimo académicamente, lo que usted quiera, guste y mande, había trabajado en la administración de Calderón, había trabajado en la administración de Peña, y para muchos era el candidato ideal porque iba a unir al PRI y al PAN, que jamás han estado desunidos, también seamos honestos. Pero bueno, entonces llega Javier Lozano para intentar levantar o darle cierto sabor a la campaña de José Antonio Meade, siendo el que le respondía a Ricardo Anaya, porque, ojo, el pleito de Javier Lozano no era tanto con Andrés Manuel López Obrador. Si usted recuerda en 2018, Javier Lozano se iba en contra de Ricardo Anaya. Escribía, o sea, se armaba estos videos explicando cómo Ricardo Anaya había triangulado recursos para enriquecerse y financiar su campaña. Eran ellos quienes los decían. Ahora ya se les olvidó, ahora ya no se acuerdan y ahora hasta defienden a Ricardo Anaya. Pero bueno, en ese momento era Javier Lozano quien estaba encabezando estos discursos y estas narrativas. También obviamente se iba en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero sí, vaya, la esencia de que el PRI le abriera las puertas a Javier Lozano fue para darle sabor a la campaña de Meade, porque nada más estaba más descafeinada que un disque café, que es en realidad agua de calcetín, súper descafeinado y ultra aguado. O sea, así estaba la campaña de Meade. No había ni pies ni cabeza. Entonces, vaya, a Javier Lozano recurren cuando hay medidas desesperadas. Imagínese, le repito, imagínese la desesperación. Bueno, si la desesperación de Meade era tal para que Javier Lozano fuera su vocero, ahora imagínese la desesperación del PAN para abrirle las puertas a Javier Lozano, que los había traicionado yéndose al PRI. Pero es que eso tampoco es novedad. Javier Lozano también fue priista. De hecho, Javier Lozano primero fue priista. Luego fue panista, luego regresó al PRI y ahora está en el PAN de nuevo. ¿Qué hace Javier Lozano? Ahí va por la gubernatura. Es un tema de gubernatura. Mira, ¿creen que en Puebla, porque existe un cierto desencanto al gobernador Barbosa, ya la tienen ganada? No va por ahí. Hay un mayor desencanto a Eduardo Rivera. Que Eduardo Rivera es el actual alcalde de Puebla y es a quien han intentado levantar, o es quizás de los panistas el mejor posicionado. Quizás, y lo dejaré así. ¿Quién está desesperada con esta dinámica? Genoveva Huerta. Genoveva Huerta, usted no la conoce, deberíamos, porque es diputada federal, pero además es o fue, hay un limbo de información ahí, la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta. Morenovallista hasta la médula. Una mujer con la que yo competí, fíjese, qué bonitas, porque recordar es volver a vivir. Yo coordinaba el Distrito 9 en la elección del 2015-2016
La candidata del PRI Verde en ese momento, en donde yo estaba, era Juani Maldonado, una amiga que le mando un abrazo lamentablemente a su familia porque ella fue asesinada años después. Entonces, Juani Maldonado fue candidata al Distrito 9 a diputada, yo era una de sus coordinadoras de campaña, y Genoveva Huerta era también candidata en ese momento al Distrito 9. El Distrito 9 en Puebla, le voy a dar un dato nada más, es un distrito muy grande, pero en ese distrito está San Pablo Xochimehuacán, es una junta auxiliar. Es la junta auxiliar en donde justamente estalló un ducto de gas hace algunos meses. Se acordará usted. Fuiste, ¿no? Que fui yo hasta allá, en donde pasa un tren y los ciudadanos se quejaron, pero también tienen miedo porque los guachicoleros de gas viven ahí e instalaron sus casas en las vías del tren, siendo esto prohibido, e instalaron sus casas en donde pasan los ductos del gas para guachicolear el gas desde las casas. Entonces, ese es el distrito 9 de donde se originaría Genoveva Huerta. Genoveva Huerta, le voy a poner una foto. Mis paisanos van a saber perfectamente bien cómo está la historia, pero quiero hacer esto para que lo conozcan en todo México, para que vean quién es y por qué es importante a veces elevar la política local a la federal, sobre todo hablando porque, vaya, también luego me han dicho, es que tú no hablas de Puebla. Bueno, aquí estamos en su segmento poblano, estamos en el segmento poblano, viva México. Entonces, Genoveva Huerta, aquí se la voy a poner en imagen, ella en realidad no gana el Distrito 9. Esa es una de las razones por las cuales yo terminé bastante molesta con el partido donde yo trabajaba. Porque el PRI Verde, el Distrito 9 era el del PRI Verde, lo teníamos prácticamente ganado, las encuestas nos mandaban arriba, pero quien iba a ser el candidato original, porque iba a ser hombre el candidato original, terminó vendiendo la elección al PAN. Tenía sus negociaciones con el PAN porque no quería que una mujer llegara, que no quería que una mujer tuviera su cargo, el que era para él y que le quitaron por la cuota de género. Entonces, esa fue una de las muchas razones por las cuales yo terminé bastante desencantada de la política y por la cual terminé diciéndole bye bye. Pero esta mujer, Genoveva Huerta, también quiere ser gobernadora de Puebla. Por eso se lo pongo. Porque ella también quiere ser gobernadora de Puebla. Ella es de las pocas morenovallistas que todavía quedan, porque ya no quedan muchos. La política en Puebla se ha dividido por épocas. La eterna época del PRI, la marinista, luego la morenovallista, que fueron 3 administraciones, o bueno, 2 y cachito, la de Rafael Moreno Valle, la de Tony Gali, actualmente los también investigado Tony Gali, y además la que duró meses de su esposa, de la esposa de Rafael Moreno Valle, entonces de Marta Erika Alonso. Entonces, esa fue el periodo morenovallista en Puebla, un periodo en donde prefirieron invertir en ruedas de la fortuna, una rueda de la fortuna que si tan solo hubieran invertido ese dinero en las juntas auxiliares, a cada junta auxiliar le hubieran tocado al menos 15 millones de pesos. Imagínense lo que podría hacer una junta auxiliar con 15 millones de pesos, pero bueno. Entonces, ella quiere ser gobernadora. Ella no le alcanza para ser gobernadora, pero ni de broma, porque Genoveva no es querida en Puebla. Los morenovallistas en Puebla están en peligro de extinción, solamente queda ella. ¿Y quién surge en vez del morenovallismo? Los yunquistas. Ahí está el porqué. Puebla sigue siendo cuna del yunque. En Puebla han estado en pleito eterno morenovallistas versus yunquistas. Entonces, los panistas del yunque nunca apoyaron a Rafael Moreno Valle, jamás. Cuando Rafael Moreno Valle llega con Eduardo Rivera, el actual alcalde, lo pone como alcalde para obtener los votos del yunque, pero desde la gubernatura Rafael Moreno Valle opera en contra de Eduardo Rivera, lo mete, o sea, lo manda al bote, empiezan dimes y diretes, porque obviamente Rafael traía bronca con el yunque, siempre trajo bronca con el yunque, que de hecho Rafael Moreno Valle era priista, vaya, en Puebla todos tuvieron un pasado priista, salvo los del yunque. Entonces vienen estos pleitos, Rafael Moreno Valle fallece, queda solamente esta mujer morenovallista y unos cuantos detrás de él, pero ya no tiene, o sea, el morenovallismo en Puebla ya no pinta, porque el que siempre ha tenido la fuerza, al menos en el PAN, es el yunque, que es de donde viene Eduardo Rivera. Entonces, la disputa en mi estado, para no hacerle el cuento tan largo, es justamente esa, el yunquismo versus Morena, punto, no hay más. Entonces, para mis paisanos en Puebla, no se dejen llevar, porque sí tienen miedo. El miedo es tal que tuvieron que recurrir a Javier Lozano. Para que no creciera la simpatía hacia un gobierno de Morena que va a renovarse en el 2024, que va a cambiar Barbosa. Ese es el tema. Aquí, miren, el peligro para los yunquistas es justamente ese. Y entonces
rescatan a Javier Lozano, que dicho sea de paso, también es morenovallista, o fue morenovallista porque trabajó en la administración de Rafael Moreno Valle. Entonces, está un pleito interno en el PAN entre los yunquistas y los morenovallistas que es eterno, y quieren ver, no quieren jugar a ver quién jala, si un candidato del Yunque, que sería Eduardo Rivera, o si un candidato morenovallista, que en este caso lo quiere Genoveva, pero le repito, no la quieren ni siquiera en la colonia donde nació, que es San Pablo Xochimehuacán, en donde tiene abandonada a su madre, porque ahí fue a abandonar a su mamá. Entonces, este escenario a mí lo que me dice es que hay una brutal desesperación en el Partido de Acción Nacional, porque recurrir a Javier Lozano para que vaya a rescatar al PAN en Puebla, porque no sé qué se les ocurre, es muy interesante. Sobre todo, le voy a dar otro dato curioso de Javier Lozano. Cuando pasa lo del helicóptero y fallece Marta Erika siendo gobernadora, le dicen a Javier Lozano que llevaba años alardeando que él iba a ser gobernador. Años. O sea, Javier Lozano llevaba años alardeando que él iba a ser gobernador. Cuando pasa lo del helicóptero, le dicen los panistas primero a él, lánzate. Y Javier Lozano, de buena fuente es esto, dijo, no, ¿qué no ves? ¿Que estallan helicópteros? Desde ahí, Javier Lozano empezó a perder mucha simpatía por parte de los panistas, porque los panistas buscaban a alguien valiente, que no le tuviera miedo, que dijera, yo voy y no sé qué. Y bueno, de ninguna manera Javier Lozano. Ahora, Javier Lozano no representa ningún tipo de garantía para el PAN, la neta. Yo creo que, y no creo. Muchos tenemos como que varios elementos de prueba para decir que cada que Javier Lozano toca algo, lo destruye. Entonces yo aquí voy a poner solo 2 elementos sobre la mesa. El primero, quiero ver cuánto va a durar Javier Lozano. Porque así que uno diga, ¡ay! Javier Lozano tiene así como muchas credenciales para durar tanto en los encargos. No. Y 2. Mejor esa me la ahorro. No, suéltala. Es que Javier Lozano, acuérdate que todo lo que toca lo destruye. Así que, gracias, Javier Lozano. Gracias de antemano. Se le agradece infinitamente por su aportación a la sociedad mexicana, sobre todo a la poblana. Muchas gracias.